Empezamos una nueva unidad, la unidad número 5. Les voy a pedir que por favor la decoren bonito, le pongan el nombre de la unidad. Y aparte de eso, vamos a iniciar con el primer contenido que se llama sentido de la congruencia de dos figuras. Para esto vamos a hacer una pequeña actividad donde usted va a necesitar diferentes páginas de colores. Si usted puede reciclar, hágalo porque solo va a necesitar ciertos pedacitos para formar triángulos. Vamos a formar 5 triángulos y de estos triángulos 2 van a ser iguales, es decir, 2 van a tener las mismas medidas. ¿Con qué fin? Más adelante vamos a conocer por qué lo hemos hecho de esa manera. Bueno, para que dos triángulos sean congruentes, estos triángulos tienen que tener el mismo tamaño, tienen que tener los mismos lados, tienen que tener los mismos ángulos, ¿verdad? Pero para eso, ¿cómo puedo demostrar que en verdad ellos son iguales? Por ejemplo, si yo hago la prueba, que es lo que usted vamos a hacer en esta tarde, ¿verdad? Si yo hago la prueba con este triángulo que tengo por acá, color menta, y yo lo pongo encima de este otro triángulo que está aquí de color celeste, podemos notar que no tienen la misma medida. ¿Por qué? Porque el triángulo celeste es mucho mayor, pero también usted tiene que conocer que usted le puede dar vuelta al triángulo, usted lo puede cambiar de posición para ver si encajan, ¿verdad? Estos triángulos. Bueno, lo cambié de posición y tampoco cambiándolo de posición me doy cuenta que no son iguales. Ok, entonces este está descartado. Veamos este. Si yo pongo este encima del amarillo, me doy cuenta que no son iguales. ¿Por qué? Porque el amarillo es mucho más pequeño que el color menta. Si lo pongo de esta forma, pues me doy cuenta más fácilmente. Entonces, todavía no he encontrado al triángulo que es congruente, que sea igual. La palabra congruente viene de que sean iguales. Veamos este. Si yo lo pongo así, con el anaranjado, veo de que no son iguales, pero puedo hacer una rotación, puedo hacer un movimiento encima de él. Mire, si hago ese movimiento, uy, casi, mire, casi son iguales. Solamente por un poquito, ¿verdad? No son iguales. Entonces, para ver si dos figuras son iguales, yo tengo que poner una encima de la otra, o más bien dicho, sobreponerla. En los ejercicios que usted va a ver en su libro, ahí le dan las imágenes, con la diferencia que ahí usted tiene que utilizar su imaginación para poder hacer la rotación, ¿verdad? ¿Cómo lo puse primero? Primero lo puse así y yo dije, no son iguales, pero puedo rotar el triángulo y ver si en verdad son iguales o no. Y ya demostramos de que no son congruentes porque el anaranjado es mucho más grande. Veamos el siguiente, este triángulo verde que tenemos por acá. Si yo vengo y lo pongo así, encima, lo sobrepongo, es la palabra sobreponer, puedo decir, ¿son iguales? Todavía no puedo decir si en verdad son iguales o no hasta que haga las rotaciones pertinentes. Aquí se ve como que no fueran iguales, pero yo puedo rotar y buscar la misma posición que tiene, ¿verdad? El triángulo, hacer los movimientos. Aquí me está costando un poco porque estoy solamente con una manita, así que por favor comprensión. Vaya, si usted hace la rotación y se da cuenta, mire, aquí porque hay movimientos de error, se da cuenta de que estos dos triángulos sí son iguales, simplemente, ¿verdad? Nos estamos asegurando de rotar correctamente las figuras.
Por acá ya pude colocarlo uno encima del otro y me doy cuenta que estos dos triángulos sí son iguales, es decir, que estos dos triángulos son congruentes. ¿Qué pasa cuando tenemos dos triángulos que son congruentes? Primero, cuando dos figuras se sobreponen, es decir, cuando dos figuras se ponen una encima de la otra, ¿qué sucede? Van a encajar perfectamente. Si encajan perfectamente uno encima del otro, quiere decir que estas figuras son iguales o congruentes, por lo cual sus lados son congruentes, es decir, que tienen las mismas medidas, y también se les llama, cuando son congruentes, se les llama lados correspondientes. En este caso, los vértices de un triángulo son las puntas, ¿verdad? Cada esquinita de cada triángulo es un vértice. Entonces también los vértices van a ser correspondientes. Y también sus ángulos van a ser iguales, por lo cual al ser iguales se les llama congruentes y a la vez correspondientes. Como aquí ya habíamos deducido que estos dos son iguales, aquí les traigo nuevamente el ejemplo y quiero que vean que aquí los vértices, este vértice se llama A, B y C. Si yo pongo uno encima del otro, recuerden que este vértice de acá se llama M, se llama M. Este vértice lo voy a poner símbolos diferentes para que no se les olvide. El M es el que está coloreado, el símbolo N y el O que va a ir sin nada, ¿verdad? Así solito. Si yo despego, en este caso, de forma imaginaria lo hace usted, pero aquí yo lo estoy haciendo así para que usted me termine de comprender. En el caso de que si yo despego la figura, vengo y pongo la figura encima, o sea, la sobrepongo encima de la otra, de modo que al hacer los movimientos, la figura encaje perfectamente, me doy cuenta que al ponerla en esa posición, la figura encaja perfectamente, pero yo la puedo ir rotando, la puedo rotar para identificar si es o no es congruente. Entonces, al darme cuenta sí, ¿verdad? Si es una figura congruente. Lo que quiere decir es que sus lados van a ser correspondientes. Para el primer caso, con el primer triángulo, esta figura estaba de esta manera. La voy a volver a colocar aquí. Estaba de esta manera la figura. M, cuando yo lo moví, encajó perfectamente en el ángulo A. El ángulo M, repito nuevamente, cuando yo moví la figura y la puse encima de la otra, el ángulo A encaja con el ángulo M. El ángulo N, cuando yo muevo la figura, encaja perfectamente con el ángulo B. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo, dónde encajan perfectamente. Muy bien, si hablamos de los lados, estoy diciendo que el lado AB, que es este, el lado AB es correspondiente, vamos a poner, es correspondiente con, si yo vengo y pongo la figura encima, con este lado, con el lado MN. O también yo lo puedo escribir de la siguiente manera, diciendo de que el lado AB es igual con el lado MN porque son correspondientes. Otro lado, cuando yo levantaba la figura y la ponía encima del otro lado sería BC. BC es correspondiente con, si yo vuelvo inicialmente como estaba la figura,
con este lado y este lado se llama NO, con NO. Con respecto a los vértices, recuerde que este era M, este era N y este es O. Si yo lo pongo encima, quiere decir que A, el vértice A y M son correspondientes. El vértice B con el N y también el vértice C con el O. Son correspondientes porque cuando yo lo pongo encima de la figura y encaja perfectamente, A queda encima de M, N queda encima de B y O queda encima de C, ¿verdad? Ahora, con respecto a los ángulos, lo mismo. En estas esquinas, que son los vértices, también se forman ángulos. Quiere decir que el ángulo A, símbolo de ángulo, el ángulo A, es correspondiente con el ángulo M, porque este ángulo que está aquí queda perfectamente aquí con el ángulo A. El ángulo B, lo mismo, es correspondiente, estas comillas significan que estoy escribiendo es y correspondiente con el ángulo B. Perdón, N. Aquí hay estaba viendo el otro triángulo. El ángulo B es este, pero cuando yo lo muevo, queda este perfectamente en B. ¿Y quién es? Es N, con el ángulo N. Y ahora el ángulo C, si yo pongo encima la figura, el C es correspondiente con el ángulo O. Ángulo C es correspondiente con el ángulo O. Y así vamos a estar trabajando cada una de las figuras. Si son correspondientes es porque tienen las mismas medidas.